Pero es el momento de hablar con don Guillermo Díaz, que nos trae, pues eso, la actualidad a esta hora de la mañana. Ya les digo, 7:06, 6:06 en las Islas Canarias, y comenzamos el repaso a las noticias. Mañanas en Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos este tramo informativo del jueves 27 de junio con la noticia que conocíamos ayer sobre la muerte del padre de Begoña Gómez, mujer del presidente del gobierno Pedro Sánchez. Según informaron fuentes del gobierno a la agencia EFE, Sabino Gómez Serrano, padre de Begoña Gómez, falleció este miércoles tras serias complicaciones de su estado de salud. Ayer conocíamos, antes de que la noticia saliera a la luz, que el presidente del gobierno Pedro Sánchez había cancelado su agenda institucional para los próximos 2 días por asuntos inexcusables. El jefe del Ejecutivo acudió a primera hora de la mañana al Congreso de los Diputados para participar en la sesión de control al gobierno, aunque abandonó el hemiciclo antes de la finalización del debate. De esta manera, Sánchez se ha negado a desplazarse a Valencia para acudir al primer Foro Económico y Social Mediterráneo. También anuló el desplazamiento que iba a hacer en la tarde del martes a Barcelona al acto de los premios Pymes que organiza la patronal catalana Pimec. La mujer de Sánchez y su familia han recibido el pésame por parte del Partido Socialista. Bueno, pues tenemos que empezar estas noticias hablando de ese fallecimiento, el del padre de Begoña Gómez, la mujer del presidente Pedro Sánchez. Ayer, cuando conocimos la noticia, en un primer momento se nos dijo que había cancelado su agenda institucional por un asunto inexcusable. Y fíjense qué triste, ¿no? Es la historia de... Como el cuento de Pedro y el lobo, ¿no? Que muchas veces dices que viene el lobo, y al final viene. Pues cuando nosotros leímos, se lo cuento como un chascarrillo de redacción, lo del asunto inexcusable, pensamos, a ver qué se inventa ahora el presidente de gobierno. Y por desgracia, pues ya ven ustedes que era el fallecimiento de su suegro, de Sabiniano Gómez, el padre de Begoña Gómez. Qué lástima, ¿no?, que haya tenido que vivir estos últimos días de su vida viendo pues cómo la presión pues rodea a su mujer, pero claro, es que a su hija, son las consecuencias de quien actúa de manera ilícita. Nosotros simplemente queremos mandar un sentido pésame a Begoña Gómez, a Pedro Sánchez. Entendemos que es una circunstancia luctuosa la del fallecimiento de Sabiniano Gómez, así que simplemente que sepan ustedes pues eso, cómo se está recortando la actividad del presidente del gobierno por este hecho más que comprensible, ¿no?, por el fallecimiento del padre de Begoña Gómez. En otros asuntos, mucha atención a esta noticia porque el gobierno trabaja para prohibir los pisos turísticos en los edificios con vecinos. Así lo ha confirmado este martes la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, quien aseguró que está valorando una modificación de la ley de propiedad horizontal para vetar a los apartamentos turísticos en las comunidades de propietarios, al considerar que las viviendas ejercen una actividad económica. Es un fenómeno que está limitando el derecho a acceso a la vivienda, sí, pero es que además está cambiando nuestro modelo de convivencia, el desarrollo y el progreso de nuestras ciudades, y por tanto hemos de intervenir también, porque si dejamos de tener vecinos en las ciudades, tendremos solo desarrollo turístico, que está muy bien, pero que ha de hacerse compatible con la vida de los españoles y de las españolas, de los madrileños y de las madrileñas. Queremos un Madrid atractivo para el turismo, desde luego, pero un Madrid en el que podamos vivir, un Madrid que no sea un parque temático, un Madrid en el que podamos compartir con nuestros vecinos, y desde luego un Madrid en el que los vecinos sean escuchados, y por eso empoderar a los vecinos en la ley de propiedad horizontal creo que es una buena medida que va en la dirección de conseguir ese objetivo común. La ministra también argumentó que esta decisión es consecuencia de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ya se pronunció en 2 sentencias en 2 vecindarios de Oviedo y San Sebastián el año pasado. Los magistrados concluyeron que el alquiler de viviendas para uso turístico es una actividad económica, por lo que dio la razón a 2 comunidades de propietarios y ordenaron el cese de la actividad de alquiler turístico en varios pisos. Tenemos que recordarle a la ministra Isabel Rodríguez, que para muchos es bastante desconocida por su poca relevancia, la ministra de Vivienda, que si hay un problema de la vivienda en nuestro país es por su culpa. Es por esas medidas que de repente han decidido que iban a ayudar mucho a flexibilizar el mercado del alquiler y que lo que han hecho es complicarlo. Y lo que estamos viendo es una nueva injerencia, una nueva intervención, y de hecho decía la ministra, no, es que tiene que intervenir el gobierno. Nueva intervención en el ámbito privado, ¿no?
y hablaba del empoderamiento de los vecinos, como haciendo alusión a las mejores políticas de Manuela Carmena, hablando de que tienen que ser los vecinos los que decidan o no, que se puede hacer o no se puede hacer en una casa. Pero ya ven ustedes si están preparados los vecinos para, en fin, tomar este tipo de decisiones que afectan a la propiedad privada. Y me parecía muy interesante esta reflexión que hacía la ministra, de la que escuchábamos sus palabras, porque ponía el foco en Madrid. Madrid, gobernada la comunidad por Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular, y el ayuntamiento por José Luis Martínez Almeida, del Partido Popular. Qué curioso que no haya puesto como ejemplo Barcelona, que es una de las ciudades españolas que más problemas tiene en materia de vivienda. También que más problema tiene en materia de alquileres turísticos. ¿Por qué las personas deciden dedicar su piso, un piso que generalmente alquilaban, a alquiler turístico? Bueno, porque han endurecido de tal manera las leyes del alquiler, la conocida como LAU, arrendamientos urbanos, que es prácticamente... No querría yo decir peligroso, pero sí que es un poco arriesgado en según qué cuestiones poner en alquiler tu vivienda para un tiempo prolongado. ¿Por qué? Pues porque han hecho una serie de medidas como para que en un momento determinado, si hay un impago, no puedas echar a la persona que está dejando de pagarte la renta, que es lo lógico, ¿no? Como por ejemplo esas personas en situación de vulnerabilidad, en riesgo de exclusión, etcétera, etcétera. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, pues que si, por ejemplo, acabas de empezar a trabajar, tienes poco tiempo de contrato, si por ejemplo vienes de algún otro país, aunque tengas papeles, se te pone un poco cuesta arriba. No le quiero yo a usted decir si encima es una madre que tiene hijos pequeños. ¿Por qué? Pues porque los arrendatarios, lógicamente, con la ley en la mano, dicen, es que si me deja de pagar, me tengo que comer, ¿no?, a esta persona, a este inquilino, que se convierte en ocupa, ¿no? Es lo que se viene llamando ahora la inquiocupación. Ese inquilino que te deja de pagar y, por tanto, se convierte en ocupa y pasa mucho tiempo hasta que consigues echarlo de tu casa. Por eso la gente está destinando las viviendas en muchas ocasiones al alquiler turístico, porque sabes que pasada 3 días, un fin de semana, una semana, se van a ir sí o sí de tu casa. Y entonces consigues sacar una rentabilidad a tu inmueble con algo que pues de otra manera hubieras optado por un alquiler no temporario, sino de larga duración. Así que esta ley que quiere modificar el gobierno para vetar los pisos turísticos, lo que hacen es, pues eso, una nueva injerencia en la propiedad privada. En vez de flexibilizar la ley de alquiler y explicar, ¿no?, que hay una serie de medidas, reconocer que hay una serie de medidas que no han tenido ningún fruto y que todo lo contrario es lo que ha sucedido, pues lo que hacen es complicar y poner el foco en los pisos de alquiler turístico. Insisto, medidas que quieren aplicar en Madrid, que qué casualidad, en Barcelona, por ejemplo, saben ustedes quién gobierna en Barcelona, ¿no? No es el Partido Popular, precisamente. Pues en Barcelona no se ponen como ejemplo. Y ponen estas medidas de muy difícil aplicación en la ciudad de Madrid porque les interesa al gobierno. Y otra de las medidas que está impulsando el Partido Socialista es prohibir de forma definitiva los días sin IVA. El PSOE de Pedro Sánchez ya se mueve en el Congreso para acabar con esta estrategia publicitaria. Ayer defendieron en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo una proposición no de ley donde instan al gobierno de su partido a convocar a la conferencia sectorial de consumo para tomar las medidas necesarias que protejan de manera efectiva a los consumidores y usuarios frente a las ofertas publicitarias que anuncian cualquier tipo de campaña sin IVA. Los socialistas llevan años empeñados en poner fin a este reclamo publicitario porque consideran que dan una visión negativa de los impuestos y afectan negativamente a la conciencia fiscal de los contribuyentes. Pero ¿cómo no vamos a tener una visión negativa de los impuestos si el tipo de IVA normal es del 21%, que casi es un cuarto de lo que pagamos? O sea, por ejemplo, cuando usted se va a cenar, imagínense ustedes que son 3 personas cenando, pues hay una cuarta persona cenando en su mesa y le están pagando el 10%. Igual no toma el postre, igual no toma el vino, igual no toma el primero. Y eso porque hablo de la restauración y ese tipo, el del 10%, pero con el 21%, por ejemplo, si compran algo, pues un cuarto casi de lo que han comprado, yo qué sé, la PlayStation. Bueno, pues igual un mando
le corresponde a Hacienda, por poner algún símil que ustedes puedan entender fácilmente. Y claro, dice el gobierno, bueno, es que se está lanzando un mensaje negativo contra los impuestos. Pues verá usted, es que si hay paraísos fiscales es porque existen infiernos fiscales. Porque si no hubiera infiernos fiscales no haría falta paraísos fiscales. Y esta cruzada de Pedro Sánchez contra el famoso día sin IVA, que son días en los que se reduce un 21% el precio de los productos. Ojo, no es que se les quite el IVA, ojalá, pero es que no tienen los centros comerciales la capacidad de quitarles el IVA, sino que hace una reducción comparable al IVA, es decir, del 21%. Pues esta cruzada que inició el gobierno contra las grandes superficies, como por ejemplo el Corte Inglés, como puede ser Carrefour, como puede ser MediaMarkt, pues la quiere llevar a las últimas consecuencias. Y lo que dice el gobierno es que nos está intentando proteger a nosotros, pobres consumidores, ¿no? Que sufrimos y que en realidad lo que vemos es que el IVA es algo negativo, pues es que igual es negativo porque es excesivo, ¿no? La mejor medida de proteger a los ciudadanos es, por ejemplo, bajando el IVA. ¿Pero cómo? No con estas medidas que son pequeños parches económicos que nos propone, por ejemplo, la ministra Montero, bajando, qué sé yo, durante 3 meses al 0% el aceite de oliva. No, siendo sensatos y bajándolo de una manera drástica. El tipo general, el tipo reducido, el tipo superreducido, lo que haga falta. Pero que no nos dejemos engañar por estas maniobras de publicidad, ¿no? Que nos dejen de engañar a todos los españoles y que aprueben medidas serias, no medidas como prohibir las campañas de publicidad del día sin IVA, prohibir que en centros comerciales nos reduzcan el 21% el importe de nuestra compra. Y es curioso cómo lo han defendido a través de la comisión, la portavoz de Derechos Sociales del Grupo Socialista, Sonia Guerra, que hablaba de que debía consolidar y ampliar el estado de bienestar, que debían redefinirlo. Qué peligro estas palabras así tan crípticas que van encaminadas quizás a, volver a meternos la mano en el bolsillo. ¿Cómo? A través de nuevos impuestos. Porque lo que están haciendo con la reducción del IVA durante 3 meses en ámbitos como, por ejemplo, el aceite de oliva, es dopar la economía. Es un fenómeno un poco de ilusión fiscal. Parece que vamos mejor de lo que vamos, ¿no? Enmascaran, por así decir, de alguna manera, el peso total que estamos soportando todos los contribuyentes a través de diferentes impuestos, ¿no? Pues el IRPF, el IVA, en fin, las múltiples tasas. Y lo que hacen con este señalamiento de los centros comerciales es atentar contra la libertad de empresa, contra algo legítimo como son las rebajas, ¿no? No puede uno rebajar el 21% de sus productos. Y sin embargo lo que nos intentan hacer es hacer ver que los impuestos son buenos, ¿no? Que es algo muy típico de un Estado totalitario, que es pues defender que los ciudadanos en el fondo seamos rehenes, ¿no? Que tengamos que pagar lo que ellos nos digan y que encima estemos contentos porque sostenemos el estado de bienestar que a día de hoy, pues ya ven ustedes, se está agigantando de una manera absolutamente increíble y haciendo que cada vez tengamos que pagar más y más y más. Ya les digo, el tipo general 21%, que no se nos olvide cuando vayamos a la compra, que estamos pagando el 21%. Casi un cuarto del valor de lo que estamos llevándonos a casa. Eso se lo lleva el Estado y no nos damos ni cuenta. En fin, que ahora ya ni siquiera las rebajas. Así está el gobierno. Y en el escenario europeo, Ursula von der Leyen se abre a explorar estrategias para gestionar las solicitudes de asilo fuera de la Unión Europea. Así lo ha expresado la presidenta de la Comisión Europea en una carta enviada este martes a los líderes de los 27 Estados miembros del Club Comunitario. Von der Leyen asegura que está abierta a explorar estrategias innovadoras para prevenir la inmigración irregular y a estudiar fórmulas para que las solicitudes se gestionen fuera de la Unión Europea, una medida que se asemeja al modelo de Italia en Albania, un país candidato
a entrar en el bloque comunitario, donde pretende enviar a los migrantes rescatados en el mar para procesar sus peticiones allí en centros gestionados por personal italiano. La iniciativa es una respuesta a la carta de 15 Estados miembros que, liderados por Dinamarca, reclamaron en mayo a von der Leyen soluciones innovadoras para gestionar la inmigración y que ya ponían como ejemplo el modelo de Italia en Albania. Se prevé que ese sondeo de estrategias innovadoras y la opción de externalizar aún más la gestión de la migración sea uno de los grandes debates europeos en los próximos años, como ya está siendo en países como Alemania. Me encanta el lenguaje críptico de la Unión Europea, en particular el de Bruselas, cuando piden medidas innovadoras. Yo no sé exactamente a qué tipo de medidas innovadoras se refiere, pero en cuanto a salvaguardar nuestras fronteras, a mí no me hacen falta medidas innovadoras. Yo tengo pues una serie de medidas que son bien clásicas, ¿no? Ser firmes, por ejemplo, con la inmigración ilegal, pero especialmente firmes con esas mafias que traen a inmigrantes engañados a la Unión Europea, que se les promete que esto es, bueno, un paraíso, y sin embargo se encuentran con una realidad que es tremendamente dura. Imagínense ustedes a alguien que se embarca en un cayuco para cambiar de continente, la travesía tremenda que tiene que vivir, y sin embargo lo hacen engañados, ¿no? Oye, es que hay un futuro mejor en Europa y es que la realidad es completamente distinta. No es que no haya un futuro mejor, es que encima en esa travesía se juegan la vida. Y lo vamos a ver este verano. Si ustedes veranean por el sureste de España, el sur, la zona Almería, Murcia, se ven situaciones dramáticas. Y de hecho hay vídeos circulando por redes sociales en los que se ven embarcaciones a plena luz del día que llegan a nuestras costas. Niños prácticamente, jóvenes, que vienen de esa África subsahariana, pues buscando un futuro mejor. Ya les digo, en muchos casos pagando auténticas millonadas en su país para llegar a nuestro continente, porque España es la puerta de Europa. Y para nosotros es especialmente importante el problema de la inmigración. De ahí que de repente cuando Europa, Bruselas, dice que va a poner un poco de atención a las solicitudes de asilo, nos parezca una noticia sumamente importante. Una intención, la de la gestión óptima de la inmigración ilegal, quizás promovida por la derecha, y como les preguntamos hoy en la libre encuesta, gracias a los resultados que hemos obtenido en las elecciones del pasado del 9 de junio a nivel europeo, ¿no? Muchos países lo que han dicho es que tenemos que preocuparnos por las fronteras, por la seguridad, por la inmigración masiva e ilegal. Muchas veces se pone el acento en ese término y me parece muy importante. Inmigración sí, es muy necesaria la inmigración, pero que se haga desde el punto de vista legal y con todas las garantías. ¿Pueden venir inmigrantes a nuestro país? ¿Pueden venir inmigrantes a Europa? Pues por supuesto que sí, pero aquí se está en contra de esas mafias que, insisto, engañan a todos los que vienen a nuestro país. Y que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, haya enviado esa carta a los 27, pues bueno, es algo merecedor de elogio. Habrá que ver de qué estrategias innovadoras estamos hablando, porque antes de las elecciones europeas ya fueron 15 los países que dijeron que era un problema grave el de la inmigración en la Unión Europea. De hecho, ha habido países como por ejemplo el caso de Reino Unido, ¿no?, que ha puesto una cosa que se llama el modelo Ruanda, ¿no?, para enviar a terceros países a inmigrantes sin papeles, ¿no?, o incluso a inmigrantes que están esperando la resolución de sus solicitudes de asilo. Hay muchas personas que se amparan en la condición de refugiados, que es sumamente importante para, por ejemplo, entrar en Europa. Pero tenemos que revisar, ¿no?, que realmente se cumplan una serie de requisitos, que sean realmente refugiados, porque si no, se convierten estas leyes en auténticos coladeros y acaban en Europa, pues muchas personas que en muchos casos
por desgracia, no tienen buenas intenciones, así que hay que poner sobre la mesa esta realidad que nuestro país vive, especialmente por la posición geográfica en la que nos encontramos, que es una tragedia, como les digo, también para los inmigrantes, que no olvidemos, por supuesto, esa parte humanitaria y que nosotros vivimos porque somos vía de entrada, somos frontera con África, y además por la condición que tenemos, pues hace que seamos un punto especialmente vulnerable, como lo es también Italia, como lo es también Grecia. De hecho, en Italia y en Grecia también están poniendo el foco en la inmigración. Giorgia Meloni, desde la derecha, incluso la socialdemócrata danesa Mette Frederiksen, reclamó a la Comisión Europea una serie de medidas, como por ejemplo que se rescate en el mar a esos inmigrantes, que eso también es muy importante desde el ámbito social, y que se resuelvan las solicitudes de asilo de manera rápida. O sea que no quiere decir, porque claro, muchas veces la propaganda, no, es que la derecha quiere acabar con la inmigración. No es que quieran acabar con la inmigración, quieren que la inmigración sea legal y que, como les digo, siga una serie de cauces garantistas también importantes para los inmigrantes y el estado en el que llegan. Si es que lo tienen que ver ustedes, por ejemplo en Canarias, esas pateras abigarradas con personas que en muchos casos fallecen durante la travesía, mujeres con niños, con bebés. Lo que no podemos hacer es seguir mirando a otro lado, que me parece que es una de las cuestiones más importantes en las que la Unión Europea tiene que poner el foco. Porque mirar para otro lado no ayuda absolutamente a nadie, y de hecho es la peor de las decisiones, porque no tomar una decisión contribuye a que siga creciendo el problema, que se siga engordando el conflicto con el tema de la inmigración, con el tema de las fronteras, y que indirectamente o más directamente, según sea el caso, está también relacionado con la seguridad de todos los ciudadanos europeos. En fin, ya les digo que durante este informativo vamos a poner foco en cuestiones que quizás no están en la primera plana de la política, pero que para nosotros son sumamente importantes. Y es este caso, ¿no? Las estrategias de la Unión Europea para gestionar la inmigración, sobre todo las solicitudes de asilo fuera de la Unión Europea. En fin, vamos a hablar con Laura Fernández Cañas, vamos a ver qué está pasando en la portada de OK Diario para que nos cuente la última hora. Doña Laura Fernández Cañas, muy buenos días. Muy buenos días. La Complutense investiga por fin por qué Begoña Gómez consiguió su cátedra sin tener titulación. Esta investigación llega 6 años después de que OK Diario desvelara el título fake de la mujer de Pedro Sánchez. Y no se pierdan el vídeo del decano de matemáticas de la Complutense invitando, y aquí cito textualmente, a no seguirle el juego a OK Diario. Y atentos porque remata tachándonos de panda. Este individuo que ahora ataca a este medio es conocido por proponer una cura para el cáncer que terminó siendo desacreditada por los médicos. Hasta aquí el repaso por algunas de las noticias de nuestra portada. Les esperamos con mucho más en OK Diario. Pues muchas gracias, doña Laura, y la verdad nosotros nos solidarizamos, ¿no?, con todos esos ataques que está sufriendo OK Diario, así que desde luego aquí tendrán los micrófonos abiertos siempre, mañana tras mañana.